Miércoles 28 de abril del año 2021, otro aniversario de la invasión militar de los Estados Unidos a la República Dominicana en medio de la revolución que inició el 24 de abril del año 1965. Felipe Romero Sánchez. Gracias, señor director. Miren, en la noche de ayer, el ex ministro de Educación, Carlos Amarante Barret, puso en circulación su libro, Revolución Educativa. Hay que recordar que él estuvo acá en La Z anunciando la puesta en circulación de ese libro. Y dentro de los aspectos importantes que se destacan en la puesta en circulación de ese libro es la crítica que hace el ministro al ministro de la MESID con lo que fue la disolución de la normativa 09-15, que establece una estandarización de la currícula educativa para los aspirantes a maestros o a profesores de las escuelas básicas. El diagnóstico fundamental que ha arrojado el sistema educativo en la República Dominicana es que si ciertamente los estudiantes tienen una serie de debilidades, pero esas debilidades a su vez se traducen en la formación de los maestros, y la debilidad que tienen esa formación de los maestros se traduce en la debilidad de la currícula educativa que tienen las universidades. Entonces, esta resolución 09-15 estableció una estandarización de lo que fueron los exámenes de admisión, o lo que son los exámenes de admisión para los aspirantes a profesores, y una currícula educativa totalmente distinta, lo que obviamente ha provocado que la cantidad de maestros que aspiran en estos momentos, la cantidad de estudiantes que aspiran a ser maestros, la facilidad para entrar a ser maestro se pone un poco más difícil porque el nivel de calificación tiene que ser superior. El objetivo obviamente de la currícula era romper con ese ciclo, de la normativa era romper con ese ciclo, y eso forma parte de la crítica de este libro. Es interesante, yo les recomiendo a toda la gente que esté vinculada al sistema educativo que se lean ese libro, Revolución Educativa, del profesor Carlos Amarante Barret, puesto en circulación en el día de ayer. Miren, el 13 de marzo del año 2017, el Ministerio de Medio Ambiente suspendió la renovación de la licencia. Eso fue bajo la gestión de Francisco Domínguez Brito, a la empresa Seaboard, que es la que opera la planta eléctrica Estrella del Norte. Y lo condicionó y le dijo, mire, ustedes van a operar aquí, pero tienen que cambiar su matriz de full oil a gas natural. Al día de hoy todavía esas empresas no están operando a gas natural. Y dentro de esa suspensión se estableció incluso hasta un cronograma de traslado de esa planta, en el cual el Ministerio de Medio Ambiente se comprometía a dar todas las facilidades, porque ciertamente hay un problema de contaminación en la zona, independientemente que los propietarios de esa planta, y lo entendemos a ellos cuando justifican las operaciones, porque es un tema económico, de costo. No es lo mismo usted tener una planta eléctrica donde usted tiene que establecer líneas de distribución, construcción de subestación y ese tipo de cosas, a tener una planta eléctrica prácticamente en el centro de la ciudad, o una planta eléctrica en el centro de la ciudad, aprovechando todo lo que son las líneas de distribución. Obviamente que eso incrementa un poco más los costos. En este fin de semana llega una nueva planta, un programa de expansión de la Estrella del Norte, el Seaboard. Esa planta se va a instalar nuevamente en el río Osama. Y hay una serie, no solamente ambientalista, hay dos ministros de Medio Ambiente que se han opuesto a la instalación de esta planta. Y el propio ministro actual de Medio Ambiente ha dicho que esto rompe con la agenda del Ministerio de Medio Ambiente. Si hay un conflicto de esa naturaleza, yo creo que ahora tienen que intervenir el Ministerio de Industria y Comercio, y tiene que intervenir la Superintendencia de Electricidad o el Ministerio de Energía y Minas. Y nos gustaría conocer cuál es la posición de ellos, porque ahí hay una situación real. Hay una situación real. Tenemos una empresa que tiene un programa de expansión de generación eléctrica en pleno centro de la ciudad. Y el tema no es de inversión extranjera. Ojalá que vengan todas las inversiones extranjeras. Yo insisto, el tema está en la debilidad del Estado. Es que el Estado es el que tiene que decirle a los inversionistas a dónde es que el Estado necesita la inversión. Eso se parece mucho a los fondos de las ONG. El Estado puede destinar 5.000 millones de pesos todos los años a organizaciones no gubernamentales,
Pero cada organización no gubernamental de esas que apruebe el Estado a través del Congreso Nacional en la ley de presupuesto, dice en qué va a invertir sus recursos. Y el 90% de esos recursos se van en sueldos y salarios de los propios miembros de la fundación. Que no es más bonito que el Estado diga, mire, nosotros tenemos 5.000 millones de pesos, pero la prioridad de este año de nosotros son los programas de salud porque estamos en medio de pandemia. Y nosotros tenemos disponible para financiar todo lo que son los programas de salud y prevención del coronavirus a todas las ONG que estén vinculadas al sector salud. Porque mi prioridad no es medio ambiente, para poner un ejemplo, o la prioridad en estos momentos una educación, es salud. Y usted redirecciona esos recursos hacia el sector salud como un mecanismo de potencializar lo que es la política pública prioritaria que usted está poniendo en marcha en esos momentos. Y eso se parece mucho al tema de los inversionistas, sobre todo en el área eléctrica. Yo voy a invertir, pero voy a invertir donde me dé la gana. No, usted va a invertir. Pero la inversión que nosotros necesitamos no es en la capital, la necesitamos en Montecristi, la necesitamos en Puerto Plata, la necesitamos en Samaná, la necesitamos en la frontera. Y las facilidades que le vamos a dar son esta para que usted venga a hacer sus inversiones. Entonces, ahí hay un tema. Llega esa planta, ya esos inversionistas hicieron una inversión, llegaron, hay un conflicto. Se dice que no tienen el permiso medioambiental. Ellos alegan que sí que lo tienen. Pero todavía no ha habido una. El propio ministro actual de Medio Ambiente, Orlando Jorge Mera, ha dicho, esto rompe con nuestra agenda ambiental. Y ya hay posiciones encontradas alrededor del tema. Entonces, lo más recomendable, lo más correcto es, ya que las autoridades que están vinculadas con este tema fijen una posición al respecto. Porque yo creo que de eso que se amerita y por eso se generan los debates y los conflictos. El Ministerio de Industria y Comercio debería de fijar una posición al respecto. La Superintendencia de Electricidad debería de fijar una posición al respecto. ¿Hay permiso de expansión? ¿No hay permiso de expansión? ¿El Ministerio de Medio Ambiente tiene esos permisos? ¿Tiene esa empresa permiso de expansión o no lo tiene? Entonces, eso es lo que amerita en estos momentos. Y le hacemos un llamado a esas instituciones del Estado. ¿Por qué? Porque independientemente de todo, y lejos de lo que mucha gente entiende, aquí lo importante es que lleguen muchas inversiones extranjeras. Y mal podríamos nosotros ahora, en medio de una necesidad de inversión extranjera en la República Dominicana, entrar en un conflicto directo de lucha de intereses alrededor de un tema en el cual las autoridades pueden fijar una posición al respecto. Y no han fijado una posición al respecto. De que la planta contamina, toda planta contamina. Contaminan los vehículos, los carros, contaminan las plantas eléctricas individuales. No va a contaminar esa planta, obviamente que contamina. Que está ubicada en un sector que no debería estar, perfecto. También todo el mundo sabe que no debería estar ahí en ese sector. Pero yo creo que ya es hora de que tomemos y fijemos posición. Que esa planta, cuando se instaló en ese sector en el año 1896, eso estaba en las afueras de la ciudad y que ahí era que ameritaba, porque ahí era que estaba la planta Tim Baker, perfecto. Porque esa era las afueras de la ciudad. En esa zona era que estaban las grandes canteras en la época de la colonización, con las que se construyeron las grandes catedrales y las edificaciones ahí en el centro de la ciudad. Hoy ciudad colonial. Pero las ciudades no son pétreas, las ciudades evolucionan. Es como que usted me diga a mí que en el pleno río Hudson usted va a tener una planta de carbón. Hudson tuvo en su momento una planta de carbón, pero hoy no es imposible que usted pueda tener una planta de carbón hoy en pleno río Hudson porque es contaminante. Ahora las autoridades tienen que llegar a un acuerdo con estas empresas y decirle, mire, nosotros vamos a hacer esto y nosotros queremos que se traslade. ¿Qué necesitan ustedes para el traslado? Y le vamos a facilitar. Porque esas empresas no están operando aquí como los niños cantores de Viena, dando conciertos benéficos. Esas plantas eléctricas no están operando aquí como los carmelitas, como la Orden de los Carmelitas, que hacen... Permítame la interrupción, don Felipe Romero Sánchez, descendiente directo de uno de los próceres de la separación, de uno de los padres de la separación de Haití, y que fue el verdadero jefe político del movimiento, y así lo demostró la noche del 27 de febrero de 1844. Con Mella, jefe militar, y Duarte, el ideólogo, pero estaba en el exilio. Y así continuó su carrera gloriosa hasta llegar a 1861, cuando, exiliado por el tirano,
el traidor vendepatria, estaba fuera del país, pero vino a combatir la entrega de la patria, la venta de la patria del traidor Pedro Santana. Y cuando Pedro Santana se puso a regar, ¿verdad?, que entraba por Haití, y él dijo: entro por Haití porque no lo puedo hacer por ninguna otra parte. Y si alguien pretendiese mancillar mi honor, decidle que soy la bandera dominicana. Coño, cuánta grandeza en un solo hombre. Ay. Entonces, tú desciendes de él, Felipe Romero Sánchez, y de otro estadista, de otro por el lado de los Romero. Eres glorioso. Ahora, esas empresas, óyeme, hay que tener cuidado con esas empresas. Oye, porque es una contaminación a la carrera. Y que en una época, que ahí era que procedía. Ahí procedía la industria y ahí procedía el principio de la contaminación. Y ha continuado la contaminación. Y la zona de Timbeque, que ya expliqué una vez por qué Timbeque, por Timothy Baker, ¿verdad? Entonces, coño, y ahora, con esa de 110, contaminando la zona, ahora una de 140. No, pero eso tiene que tener un control. Tiene que haber un organismo del Estado que regule eso. Por eso quise intervenir, a pesar de la formidable exposición que tú has hecho, para darte la razón, Felipe Romero Sánchez. Gracias, don Álvaro. Y que yo siempre he dicho que el Estado es el rector. El Estado es el que tiene que decirle a la gente dónde le interesa invertir. Yo no puedo aquí venir como inversionista y de repente decir que yo voy a colocar una central nuclear frente al malecón, o que voy a agarrar y voy a hacer una industria contaminante en el centro de la ciudad. Por eso se hacen los distritos industriales. Por eso Joaquín Balaguer sacó la primera zona industrial que había aquí en la República Dominicana, la hizo Trujillo con sus empresas, que partía prácticamente de lo que le llamaban anteriormente la avenida Tiradentes, hoy Máximo Gómez. Y toda esa zona hasta llegar al río Sama, ahí estaban las grandes industrias del país. Luego Balaguer, en los años 70, hace los complejos industriales de Herrera y traslada todas las industrias de la República Dominicana, sobre todo que estaban aquí en el casco urbano, la traslada a la zona industrial de Herrera y de Jaina. Porque por eso es que se trasladan las empresas. Las empresas no se trasladan porque el crecimiento poblacional arropa a las empresas. No, pues nosotros hemos tenido ejemplos de grandes desastres que han ocurrido aquí en empresas que están en pleno centro de la ciudad, pudiendo estar reubicadas en otros lugares. Entonces, el desarrollo crece, la población crece, la sociedad crece, y los estados están para planificar el desarrollo, pero también para planificar el crecimiento urbano. Y hay momentos en que, independientemente de lo que me guste o de lo que no me guste, ya no se puede estar ahí. Esa planta de verdad que no puede estar en el río Sama, por más que quieran los propietarios, por más facilidades que tenga, por más lindo que sea, por más bonito que sea, como no debería estar tampoco Lomina, en el centro de Lomina. Porque ya esa planta lo que están es provocando altos niveles de contaminación. Y no importa el combustible que utilicen, todo combustible contaminante. Usted puede tener una emisión menos o más de dióxido de carbono, pero al final todo contamina. Entonces yo creo que el llamado es a las autoridades, al Ministerio de Medio Ambiente. Ha dicho ya, bueno, el tema de la expansión de esa planta ahí altera nuestra agenda. Yo quiero saber qué dice el Ministerio de Industria y Comercio y qué dice la Superintendencia de Electricidad, pero también quiero saber qué dice el Ministro de Energía y Minas alrededor de este debate en torno a la expansión de esa planta de generación eléctrica en el río Osama. ¡Vámonos, punto!